Ahora vamos a ver los anestésicos locales. Entonces vemos clasificación de anestésicos locales, nombres, mecanismo de acción, orden de la información de cada una de las fibras en el cual se va perdiendo, cómo potenciamos el efecto de los anestésicos locales, usos y efectos adversos. Entonces, anestésicos locales los vamos a dividir en dos. Los dividimos en los ésteres y en las aminas. Los ésteres solamente tienen una I en el nombre, que son, por ejemplo, procaína o tetracaína o bupicaína. Por ejemplo, las aminas tienen dos Is en el nombre, como es, por ejemplo, lidocaína o ropivacaína o mubivacaína o prilocaína, por ejemplo. Entonces, si solo tienen una I como tetracaína, es un éster. Si tiene dos como lidocaína o ropivacaína, son aminas. Entonces, clasificación ya, nombres ya, mecanismo de acción. El mecanismo de acción es que van a bloquear los canales de sodio, digamos, el paso del sodio en la parte intracitoplasmática. Entonces, vamos a poner la célula. Aquí está la célula. Aquí tenemos un canal de sodio. Aquí está el canal de sodio. Cuando se abre el canal de sodio, el sodio se mete. Y al paciente le vamos a poner anestésicos locales. Entonces, digamos, el medicamento lo ponemos aquí, lo vamos a poner pues afuera de la célula. Y el medicamento se va a meter a la célula. Y una vez que está aquí metido en la célula, va a pasar de estar en su forma no ionizada a estar en su forma ionizada. O sea, para que el anestésico local entre a la célula, tiene que estar en su configuración no ionizada. O sea, es una amina terciaria y va a estar en su forma no ionizada. Y ya una vez que se mete a la célula, aquí se va a ionizar. O sea, se le puede pegar un hidrógeno. Y ya es el anestésico local ionizado el que se va a unir aquí a la parte interna o a la parte intracitoplasmática del canal de sodio. Y esto va a impedir que el sodio se siga metiendo. Y cuando el sodio se mete es cuando se da la despolarización de la célula, pero generalmente estamos hablando de neuronas. Entonces se da la despolarización de las neuronas cuando el sodio se mete. Y aquí lo que vamos a hacer es impedir que se despolarice o que se siga despolarizando la neurona. Y esto es, metemos un anestésico local ionizado, o sea, ya que está aquí va a estar ionizado, y eso impide que se siga metiendo más sodio, y eso impide que se siga despolarizando la célula. Entonces, ese es el mecanismo de acción. ¿Y por qué funciona esto? Porque, digamos, tenemos una neurona. Aquí está una neurona, aquí está el axón de la neurona, aquí está su núcleo, su cuerpo, aquí están las dendritas. Y, digamos, esta neurona está recibiendo información de esta otra neurona. Aquí está el axón, aquí está el núcleo, aquí está el cuerpo. Y esta neurona le está liberando neurotransmisor a esta neurona. Para que esta neurona le libere un neurotransmisor a esta neurona, se tiene que despolarizar la neurona. Si no se despolariza la neurona, no se va a liberar el neurotransmisor. Y digamos, la forma en la que se transmite la información que llevan las neuronas es con los neurotransmisores. Ya sea que tenemos, por ejemplo, unas neuronas o fibras sensitivas, digamos, que llevan información de dolor. Si bloqueamos la despolarización de la neurona, ya la información de dolor que venía aquí en la neurona no se va a transmitir a la siguiente neurona. Y así es como bloqueamos, digamos, la sensación de dolor o la sensación de presión o la sensación de temperatura, por ejemplo. Porque estamos impidiendo que se despolaricen las neuronas y es así como se transmite la información sensitiva. Y también la motora, pero bueno. Entonces, ya ese es el mecanismo de acción. El orden. Entonces, los anestésicos locales no van a afectar de igual manera a todas las neuronas.
Por ejemplo, están más afectadas las que tienen menor diámetro. Y también las que no están mielinizadas. Ya en videos anteriores vimos, tenemos la neurona. Aquí está el cuerpo de la neurona, está la acción de la neurona. Aquí están las dendritas. Y dependiendo de si estamos en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico, quién va a generar la mielina. Pero la mielina es así una vaina de fosfolípidos, grasas y así, que hace que sea más rápida la transmisión de la despolarización, o digamos la transmisión de la información. Y la mielina, si estamos en el sistema nervioso central, son los oligodendrocitos los que producen la mielina. Si estamos en el sistema nervioso periférico, son las células de Schwann las que producen la mielina. Pero entonces, no todas las neuronas, de forma normal, no todas las neuronas que tenemos están mielinizadas. Hay unas que no, como son las fibras C, por ejemplo, o fibras simpáticas, esas no están mielinizadas. Y esas van a ser las más afectadas. O sea, las más afectadas son las que tienen menor diámetro, o sea, que su axón es más chico, y los que no tienen mielina. Estos son los más afectados. Y de estos, el factor principal que influye es el diámetro. Entonces, la mielina y el diámetro influyen, pero el que más influye es el diámetro. Entonces, ¿cuál es el orden de las fibras que van a estar afectadas? El orden es: primero son fibras pequeñas no mielinizadas. Luego fibras me refiero a muchos axones. Fibras mielinizadas pequeñas. Luego fibras no mielinizadas grandes. Y luego fibras mielinizadas grandes. O sea, primero se pierde la información que es llevada por neuronas que tienen diámetro chiquito. Y pues primero también se pierden las que no tienen mielina. Entonces, primero se pierde la información de fibras pequeñas no mielinizadas. Luego, la información de fibras pequeñas, pero sí mielinizadas. Porque lo más importante, no lo más importante, pero el que más efecto tiene es el tamaño. Luego se pierden, ya vamos con las de tamaño grande. Y el de tamaño grande, primero, igual que aquí, se pierden las no mielinizadas. O sea, se pierde la información de los axones con diámetro grande que no están mielinizados. Y luego los axones grandes, pero sí mielinizados. Este es el orden en el que perdemos la información que lleva cada neurona. Ahora, si traducimos esto a sensación o a qué tipo de sensación corresponde, primero se pierde la sensación de dolor, luego se pierde la sensación de temperatura, luego se pierde la sensación de propiocepción, vibración, tacto. Digamos, el tacto fino se pierde y luego se pierde presión, que es aquí como tacto fino. Entonces, le damos al paciente un anestésico local y lo primero que va a dejar de sentir va a ser dolor. Si le damos más anestésico local, lo siguiente que va a dejar de sentir es el cambio en la temperatura. O sea, si está frío o si está caliente. Lo siguiente que va a perder es la propiocepción, el tacto fino y vibración. Y lo último va a ser la presión. Entonces, por ejemplo, aquí, si al paciente le ponemos una pluma así y así, no va a discernir que lo tocamos en partes distintas. Eso es, está perdiendo el tacto fino. Y también la sensación de presión la va a perder. Y recordemos que la vía de dolor y temperatura, es la vía espinotalámica lateral. El tracto espinotalámico lleva información de dolor y temperatura. Y la de propiocepción, tacto fino, vibración, presión, esta es la vía lemnisco-medial, que es los axones que suben por las columnas posteriores de la médula espinal a través de los fascículos gracilis y cuneatus, que ya más específico lo vimos en videos anteriores. Y entonces primero se pierde la información del tracto espinotalámico y luego la información del lemnisco medial.
vamos a ver cómo potenciamos el efecto. Entonces, el efecto lo potenciamos tenemos, aquí está digamos, aquí está un tejido local. Tenemos un vaso sanguíneo. Y entonces al paciente le estamos poniendo el anestésico local. Aquí está la aguja, le ponemos el anestésico local. Aquí está el anestésico local. Y ya vimos que el anestésico local se mete en su forma no ionizada y aquí adentro se va a ionizar. Y el efecto lo tiene pues ya una vez que se mete al tejido, ya una vez que se mete a las células. Pero lo que hacemos es, también damos, por ejemplo, epinefrina o un vasopresor, generalmente epinefrina, que lo que va a hacer es vasoconstricción. Entonces vamos a tener una vasoconstricción y esto impide, digamos, la dispersión del anestésico local. Porque el anestésico local en menor o mayor grado se puede pasar aquí a la sangre y de aquí redistribuirse a otros tejidos. Entonces es menos anestésico local que tendremos aquí, o sea, aquí en el tejido específico donde queremos que tenga efecto, porque se está pasando a la sangre y de ahí se va a redistribuir. Entonces lo que hacemos es damos un vasopresor como es epinefrina, eso hace vasoconstricción. Entonces, aunque sí en menor o mayor grado el anestésico se puede quedar aquí o se puede pasar a la sangre, ya el vaso está constreñido. Entonces es menos la cantidad de anestésico que se va a pasar para acá. Y entonces, overall, o sea, en suma, vamos a tener más anestésico concentrado aquí, en el tejido en cuestión. El tejido en cuestión puede ser, por ejemplo, la mano o así. O sea, en donde queremos hacer una cirugía rápida, por ejemplo, o suturar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo potenciamos el efecto? Con un vasopresor, como es epinefrina. Y también en donde, o las células en donde más efecto tienen los anestésicos locales, son en tejidos que ya están despolarizados. Que ya vimos por qué. Usos. Entonces, generalmente lo vamos a utilizar para cuando queremos suturar a los pacientes, o digamos una cirugía menor o una cirugía chica. Así, que solo es anestesiar una parte del paciente, no es anestesiar a todo el paciente. O para cuando hacemos anestesia de médula espinal, o lo que es bloqueo de médula espinal, como es, por ejemplo, en pacientes que están embarazadas, ya cuando van a hacer el bebé, que hacemos bloqueo de la médula espinal, podemos utilizar un anestésico local, que generalmente damos lidocaína. Y ahora vamos con efectos adversos. Entonces ya vimos que tenemos las aminas y tenemos los ésteres. Bueno, al revés. Había puesto primero los ésteres y luego las aminas. Entonces, los ésteres se metabolizan y se convierten a ácido para aminobenzoico. Y esto puede producir anafilaxis en los pacientes, que es cuando los pacientes tienen alergia a los anestésicos. Entonces la alergia es por la liberación o que se convierten a ácido para-aminobenzoico. No todos son alérgicos a este ácido, pero algunos sí. Y entonces es cuando tienen alergia a la anestesia. En este caso, lo que se hace es, ya no se les va a dar un anestésico local que sea un éster, como tetracaína. Pero sí se les puede dar otro anestésico local que sea una amina. Sí se pueden dar las aminas, como es lidocaína. Pero obviamente ya no vamos a dar un éster de un anestésico local que sea un éster. Vamos a dar aminas. Entonces también hay que saber si el paciente tiene alergia al anestésico local. Y otro efecto adverso es, podemos tener hipotensión o podemos tener hipertensión. Podemos tener excitación del sistema nervioso central. Vamos a tener depresión cardiovascular, o sea, disminución de la contractilidad, disminución de la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Y en el caso de bupivacaína, que era una amina, y también de prilocaína, vamos a tener formación de methemoglobina. Pacientes que tienen aumento de la concentración de methemoglobina es la metahemoglobinemia.
que ya en videos anteriores vimos la methemoglobinemia, que básicamente es en los glóbulos rojos. O sea, tenemos un glóbulo rojo. Y en el glóbulo rojo tenemos la hemoglobina. La hemoglobina está unida al hierro. El hierro en su estado 2+, o sea, un estado ionizado. La methemoglobina es igual a la hemoglobina, solo que en lugar de tener hierro en la configuración 2+, la tiene en la configuración 3+. Y eso es methemoglobinemia, cuando la hemoglobina está o cuando la hemoglobina se une al hierro que está en el estado 3+. Y la methemoglobina tiene más afinidad por el oxígeno. Entonces, si tiene más afinidad por el oxígeno, o sea, la methemoglobina se queda o agarra más fuerte al oxígeno, menos oxígeno se va a quedar en los tejidos periféricos, porque la methemoglobina lo está agarrando. Entonces, el paciente puede tener hipoxia y puede tener cianosis, que ya más especificó la methemoglobinemia, lo vimos en videos anteriores. Y esos son los efectos adversos. Entonces, anestésicos locales tenemos aminas, tenemos ésteres, por ejemplo tetracaína, aminas, por ejemplo lidocaína, prilocaína, bupivacaína, mebivacaína, ropivacaína, por ejemplo. Mecanismos de acción es que bloquean la parte intracitoplasmática de los canales de sodio. Las fibras que primero se pierden la información es la de espinotalámico, que es primero dolor, luego temperatura, y luego la de propiocepción y tacto fino, que va a ser el tacto fino, la sensación de presión